equipo para servirle a Dios. Hermano, el tema de hoy es ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí? Muchas veces lo más difícil de entender cuando comenzamos la vida cristiana es que es necesario atravesar por algunas situaciones o cosas. Creemos que porque somos cristianos y creemos que hay un Dios de amor, asumimos automáticamente de que lo que el Dios de amor quiere es librarnos de todas las dificultades, de los problemas y que tengamos vidas dignas, felices y maravillosas. Creemos, si Dios es un Dios de amor, no me va a pasar nada, voy a estar protegido, nunca me va a pasar nada, estoy en un cerco de protección, en una burbuja. Pues no es así. Y hay que aprender que no es así. Porque el hecho de estar con el Señor no quiere decir que estamos eximidos de atravesar por pruebas y dificultades, porque el mismo Cristo las pasó. A Cristo le dieron paliza, Cristo lloró, a Cristo lo perseguían, a Cristo le dieron latigazos. Entonces, si el mismo Cristo los pasó, también nosotros tenemos que pasar por algunas cosas y dificultades, aunque sea difícil entender en el momento de que tenemos que hacerlo. Entonces, la Biblia enseña claramente, no son filosofías ni porque es bonito y eso es así, no, la Biblia dice claramente y promete que todos sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Esto está en Romanos 8:28, o sea que es palabra de Dios en realidad. Fíjense que creemos que no nos va a ocurrir nada, pero para el creyente cada prueba, cada tribulación tiene un propósito, tiene una causa. Aunque en el momento yo no lo entienda, porque a quién le gusta pasar por una prueba, por un robo, por una enfermedad. Yo creo que ni al más masoquista le es agradable atravesar una situación difícil. Porque ¿quién no ha tenido problemas? ¿Quién no ha tenido dificultades? Absolutamente todos. Yo creo que no hay nadie, ni en este salón, ni en esta ciudad, ni en este país, ni en este mundo, que nunca haya atravesado una situación difícil. Entonces fíjense que dice que los que aman a Dios, todas las cosas cooperan a bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. No es para todo el mundo, son para los que son llamados conforme a su propósito. Porque hay una diferencia grande entre las pruebas que vienen por atadura y las pruebas que Dios permite para yo crecer. Entonces, los que son llamados conforme a su propósito. ¿Cuál es su propósito? Un versículo después está ese propósito. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. En otras palabras, ese propósito, el objetivo que Dios quiere cumplir en nuestras vidas es que manifestemos su gloria a través, pareciéndonos cada vez más a como era Cristo. Sabemos que nunca vamos a alcanzar un 100% de esto, pero es llegar al máximo posible, a tal nivel de que reflejemos su gloria. Y ese es el propósito, y todas las cosas trabajan para bien, para alcanzar ese propósito. Entonces, este es el objetivo del cristiano, y para esto es un proceso de santificación. ¿Están escuchando atrás? ¿Se oye? Perfecto. Tenemos que ser apartados para el propósito de Dios y alcanzar ese objetivo grande que Dios tiene para mi vida, y ese objetivo específico que es que yo llegue a prácticamente ser como Cristo. ¿Y eso a quién beneficia? A Dios. Me beneficia a mí mismo. Entonces Dios trabaja precisamente para bendecirme a mí. Fíjate el amor de Dios, que Él no tiene necesidad de hacerlo. Él podría soltarnos en el mundo y eso es así, pero Dios permite y trabaja en nuestras vidas para que lleguemos a alcanzar ese propósito, ¿no? Entonces, fíjense, ¿cuál es el objetivo de esas pruebas? ¿Qué prueba bíblica hay de que estas dificultades en efecto alcanzan el objetivo? Esto está en 1 de Pedro 1:6-7, que dice, en lo cual vosotros os alegráis, porque estamos felices cuando recibimos a Cristo, ¿no? Vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba su fe, mucha más precioso que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. O sea, la fe del creyente se reafirma mediante las pruebas, y lo que esto quiere decir, fíjense que dice que el oro es perecedero, así como nuestra fe humana también va a ser perecedera, aunque por ellos vamos a ser salvos. Pero cuando somos afligidos en diversas pruebas, se trabaja conforme hasta llegar a ese macro propósito que Dios quiere hallar con nosotros. Entonces vemos de que las pruebas son útiles. Vamos a ver más características de estas pruebas.
Primero que todo, entender que hay un refrán que dice que del tamaño del sapo va a ser la pedrada. Mientras más grande seamos en Cristo Jesús, mientras más avanzado sea nuestro camino, mientras más sirvamos, mientras más el Espíritu Santo se mueva en nosotros, pues las piedras van a ser mayores, las pruebas van a ser mayores, las tentaciones van a ser mayores. Porque el tamaño del sapo es el tamaño de la pedrada, ¿no? Entonces, pero ojo, esto no quiere decir que si vivimos en desgracia y en pruebas y en tribulación continua somos mártires de la fe. Todo lo contrario, también puede ser una atadura consecuencia de nuestro pecado. Entonces es importante tener cuidado de nunca poner como excusa que todo lo que me pase, no, eso Dios lo permite, eso es una prueba de Dios, o ese es un ataque del diablo. Porque eso primero es no ser responsable de mis propios actos, porque los pecados son actos nuestros. Y eso es como eximirle, echarle la culpa a Dios o echarle la culpa al diablo, pero nunca la culpa es mía. Y eso es típico, eso es un perfil social típico en el mundo, ¿no? Nunca la culpa es mía, siempre es de los demás. Entonces, así que, como dice 1 Pedro 4:15, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Fíjense que dice padezca, o sea que es sufrimiento, el pecado trae sufrimiento, consecuencias obvias y lógicas, que nos van a atar y nos van a hacer sufrir y nos van a hacer padecer. Por eso es importante aclarar la diferencia entre las pruebas que Dios permite para que mi fe crezca y las maldiciones que me trae mi pecado. Entonces siempre considerar y pensar por qué está pasando esto, Señor, ¿por qué a mí? Y entender si en realidad es una prueba y que Dios revele si es una prueba o es una atadura por la consecuencia de mis pecados. Una segunda característica de estas pruebas es que pueden ser personales, pueden ser familiares, pueden ser nacionales. Un ejemplo de prueba personal, por ejemplo, lo que le ocurrió a Job. Job sufrió enormes desgracias, primero por ataduras, pero Dios incluso esas pruebas, como dijimos, que aunque vengan por mis pecados, también Dios las utiliza para trabajar en el pecador, ¿no? Entonces las pruebas personales que Dios permite, eso fue que Job llegó a tal magnitud de ser contado casi como justo. Y de hecho se le dice justo porque Dios llama las cosas que no son como si fuesen, pero fíjense que las pruebas de Job fueron útiles. ¿Para qué propósito? Para acercar, manifestar la gloria de Dios a través de la vida de Job. Sabemos que al final de esa historia, los que no lo han leído, es bueno que lo lean aprovechando de tarea, y al final de la historia ustedes verán que a Job se le restituyó muchas veces más de lo que él perdió. Entonces, claro, a veces es como que Dios a veces te quita un billete de 100 para darte 1000. Entonces tú dices, oye, ¿por qué no me lo quitaste antes? En cambio, cuando uno lo hace por religiosidad o lo hace para agradar al hombre, el hombre te quita los 100 y te deja pelando. Entonces, en realidad, piense que lo más importante es entender de que las pruebas son beneficiosas para mí. Pruebas familiares. Hay familias que atraviesan momentos difíciles, momentos críticos de separación, y son porque Dios quiere trabajar en ellos un propósito, bien sea para unirlos más, o para que se perdonen, o para que haya una unión. Entonces también esto puede ser a nivel familiar. Puede ser también a nivel nacional. Hay países, y la historia lo dice, de avivamientos donde Dios ha permitido desgracias temporales, bien sea una dictadura, bien sea una matanza, bien sea una guerra civil, o por ejemplo el caso reciente, el de Egipto, que hace 2 años cayó en una inestabilidad política tan grande, pero ahora las iglesias están a rebosar, se hacen avivamientos en un país de musulmanes. Hay más cristianos que musulmanes y ese es el pronóstico. Entonces fíjense de que sí, en efecto, hay países que pasan por desgracia, también en Centroamérica, en Colombia, azotados por narcotráfico, guerrillas internas, y hay un propósito allí. Y después uno dice, gracias a Dios, por esos predicadores colombianos, esos predicadores de Centroamérica que Dios los ha trabajado, Dios los ha usado. En Venezuela también hay promesas de eso. Venezuela está pasando por pruebas grandes, y como bien digo, aunque en el momento uno no entienda, porque tenés como la nube que tenemos en la cabeza de desgracia, tú dices, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Por qué a mí? Basta. Pero luego después en un futuro uno va a entender y va a decir, gracias a Dios por esa prueba. Y eso a nivel, como dije, de personas, de familias, de países, a nivel mundial, porque Dios trabaja para llegar a ese gran propósito, que es que lo conozcamos a Él, nos salvemos, y que el mundo se conozca que Él es Dios y glorifique su gloria a través de todos nosotros, que ese es el objetivo desde un principio. Segundo, todas las pruebas y las tribulaciones vienen con 2 cosas acompañadas, vienen como ligadas en un llavero. Son un propósito y una recompensa. Toda prueba tiene su recompensa y su propósito. Y esto es bíblico, vamos a leer, esto es Santiago 1, 2 al 4.
Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Se dice fácil. O sea, alégrate cuando te atraquen, alégrate cuando te enfermes, alégrate cuando te venga una desgracia, alégrate cuando tengas una prueba difícil, cuando tengas un familiar en terapia intensiva, alégrate porque la prueba de tu fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, no basta con estresarse, sufrir y ya. Como dijimos, hay sufrimientos por pecado y hay sufrimientos que Dios permite. Para que sean perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. O sea que hay también una recompensa. Entonces, esas pruebas difíciles que tenemos tienen una razón de ser. No son maldad, no son porque Dios quiere divertirse viéndome llorar un poquito, sino que en realidad hay un propósito allí y hay recompensa en todas las pruebas. Otra característica es que siempre, también metida en ese llavero con todas las pruebas, Dios va a proveer el consuelo, como sea, bien sea a través del Espíritu Santo, que es el Consolador, o bien sea a través de una mano amiga. Y esto es una promesa, y está en 2 de Corintios 1:4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿En cuántas tribulaciones? Todas. No es que en algunas sí, en las más graves, en las otras no. En todas las tribulaciones, aunque sean una tontería, Él nos va a consolar, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Dios me consuela para yo también poder consolar a otros. Y más adelante vamos a ver eso, otro fruto de esas pruebas, que es que yo puedo ayudar a otros con lo que yo he vivido. Entonces Dios siempre no te va a dejar solo, no te deja la bomba y se va, sino que va a dejar las herramientas para vencer y también para que nos consuele en ese proceso. Siempre va a haber una mano amiga. Otra es que ninguna tentación o ninguna prueba va a ser más fuerte que la que exceda la posibilidad de poder manejarlo. Y esto también es otra promesa, está en 1 de Corintios 10:13. Él nos dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. O sea, Dios no va a poner tentaciones y pruebas insoportables. No va a poner cosas que no podamos resistir ni que no podamos manejar. Sería una injusticia, ¿no? Como que alguien venga y dice, bueno, ven, o haces 50 lagartijas en un segundo o te mato. O sea, es una cosa imposible de hacer y sería injusto, ¿sí? Entonces, partiendo desde allí, Dios nunca va a permitir pruebas insoportables. Aunque parezcan insoportables, no lo son, porque vemos que Dios da las herramientas y el refugio y nos prueba hasta el final, hasta el límite. También todas las pruebas y tentaciones nos dan la oportunidad de ver el poder de Dios en nuestras vidas. Y las pruebas funcionan porque Dios me quiere demostrar lo fuerte que yo soy cuando confío y dependo en Él. Entonces, por mí solo no tengo fuerza, pero a través de las pruebas aprendo y entiendo que con Dios todo lo puedo. Porque Él es el que va a abrir camino delante mío. Entonces hay otra manera de ver por qué son esas pruebas. También Dios usa esas pruebas para ministrar a otros que estén pasando por lo mismo. Yo no puedo ayudar a alguien si no conozco ese caso, si no lo he vivido. Entonces también, si pasó por una situación difícil, tiene un propósito. Qué bonito es servir y ser útiles a los demás. O sea, no es un sufrimiento en vano, sino que no nada más me beneficia a mí, sino que en un futuro Dios puede usarlo para beneficiar a otras personas. Y vamos a poder compartir todo lo que hemos aprendido en un futuro. Porque como yo dije antes, ¿quién no tiene problemas, pruebas o dificultades? Todos lo tenemos y estamos para consolarnos unos a otros, ayudarnos unos a otros, porque eso es lo que Dios nos enseña a través de su palabra. Ahora, una vez yo paso la prueba, ¿qué hago después de la prueba? Después de llorar, chillar, sufrir, preguntarme 1.000.000 de veces dónde estaba Dios, por qué a mí, qué desgracia, después de ese proceso que es normal porque somos humanos, hay que hacerse y guardarse una pregunta muy importante. ¿Qué quieres que aprenda de esto, Señor? Amén. Porque si no, no tiene utilidad ni propósito. Entonces va a ser un sufrimiento en vano, una prueba en vano. Entonces cuando llegue la prueba, ¿qué quieres tú que yo aprenda de esto? Sabemos que todas las pruebas tienen un propósito específico. Puede ser que llevar a perdonar a alguien, romper una maldición generacional o que me libere de algo. Y todas esas pequeñas propósitos construyen el propósito mayor, que es que lleguemos a la perfección en cuanto a Cristo Jesús. O sea, cada prueba me va a mejorar un granito de arena para yo llegar a ese gran propósito mayor, que es ser parecido a Cristo Jesús, ¿no? Entonces, entre todos esos propósitos pequeños se construye el propósito, que es el propósito grande, que es el que leímos anteriormente. Entonces, Señor, ¿qué quieres tú que yo aprenda? ¿De dónde vino esto? Porque como dijimos,
las pruebas tienen muchas fuentes o tienen muchas raíces. Puede ser que Dios quiere que yo crezca a partir de ahí, o Dios me quiere mostrar algo a través de un ataque que Él permite. Entonces, analizar, ¿esto es consecuencia de un pecado o es porque me vino una piedra porque el sapo está creciendo, ¿no? Como dijimos, el tamaño más grande es el sapo, más grande es la pedra. Entonces, en las pruebas hay 10 reglas o 10 factores o 10 cosas que tenemos que considerar. Voy a hablar lento porque el que quiera anotar tenga oportunidad. Lo primero que hay que entender en las pruebas es estar convencido, no con dudas, estar completamente convencido de que Dios tiene el control del tiempo que va a durar la prueba y de la intensidad de la prueba. ¿Cómo sabemos esto? Leímos un par de versículos atrás que Dios no va a permitir nada que no pueda soportar. Entonces Dios controla el tiempo de las pruebas. Hay pruebas de 6 segundos, hay pruebas de días, semanas, meses o hasta años. Entonces, Dios tiene el control de todo el tiempo y la intensidad hasta donde yo pueda soportar. Y también depende del caso, de cómo reacciona la persona, qué es lo que Dios quiere procesar de mí. Si Dios quiere procesarme el miedo, me van a atracar. Si Dios quiere procesarme que mi salud, me voy a enfermar, para entender de que Él es el sanador y no los médicos. Entonces, todo lo que a uno le tema va a acontecer para que Dios necesita trabajar esa área para perfeccionarnos en ese propósito mayor. Como dije, Dios no va a permitir nada insoportable. Segundo, darnos cuenta de que cada prueba tiene un propósito específico. Nada es inútil y todo ocurre por una razón, porque como vimos antes, todas las cosas cooperan para bien para los que aman a Dios. Y eso es una ley y hay que entenderlo. Entonces no hay pruebas inútiles ni sufrimientos vanos, siempre y cuando yo aproveche esa enseñanza. Segundo, estar convencido de que Dios me va a acompañar en cada paso de la prueba. O sea, va a estar antes, durante y después de la prueba. Y esto está en Hebreos 13, 5, 6. Porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Entonces, en otras palabras, en medio de las pruebas, aunque te sientas solo, no lo estás. Porque Dios nos va a acompañar. Porque uno se siente solo, pero no está solo. Basta simplemente ponerse bien los lentes espirituales y entender de que Dios está a mi lado en medio de ese proceso. Segundo, entender que cada prueba está diseñada, personalizada, ¿no?, para llenar una necesidad específica que Dios quiere arreglar en mí. O sea, las pruebas son personalizadas, ¿no? Dios sabe cómo tratarme, con qué tratarme, en dónde darme, siempre y cuando yo tenga que arreglar esa área. Porque si no, no tendría sentido esa perfección que Dios quiere lograr en mí. Segundo, aceptar que cada prueba va a tener como resultado nuestro propio bien, siempre y cuando respondamos con fe. Como bien dijimos, hay pruebas que vienen a causa del pecado. Y segundo, aceptar de que todo coopera para bien. No es fácil, porque como dice el título del mensaje, ¿por qué a mí? Qué desgracia, qué fastidio, yo no hice nada para merecer esto. Pero en realidad, Señor, ¿qué quieres tú que yo aprenda de esta experiencia? Como dijimos, la pregunta dorada, para grabarnos en la mente y siempre preguntarlo, ¿no? Y entender de que no es inútil, no es vano, sino que qué es lo que Dios quiere trabajar en mí. Y aceptar esto, que es lo más difícil. Entenderlo, porque se dice fácil, se entiende fácil, pero a la hora de la verdad, a la hora de la chiquita, no lo aplicamos, porque no es sencillo. Segundo, regocijarnos en que cada prueba es una oportunidad en la que Dios demuestre su poder para sostenerme, bien sea a través de un milagro, bien sea a través de lo que sea. Entonces no es fácil alegrarse por una desgracia, pero no es un acto de masoquismo, sino yo me alegro de que esto es una oportunidad de que Dios me va a demostrar de que su poder es así. Si yo tengo que cancelar una deuda mañana y no tengo por qué, Dios va a mostrar su poder si oro. Fíjense que hay una condición, si tengo fe, entonces eso va a ocurrir. Entonces es una oportunidad en la que Dios demuestre su gloria. Segundo, séptimo, sacar provecho de la utilidad que tienen nuestras pruebas para medir nuestro crecimiento espiritual. Otra vez el ejemplo del sapo, ¿no? ¿Por qué me vienen tantas pruebas? ¿Qué es lo que Dios quiere trabajar en mí? Entonces quiere decirte que tengo utilidad y Dios me necesita perfeccionarme para poder llevar mayores propósitos, porque eso no viene gratis. También someternos al desarrollo de que mi carácter tiene que cambiar y amoldarse al carácter de Cristo. Siempre en los talleres de atrás, creo que todas las clases decimos que hay que abrir la mente, agarrar las ideas mías, botarlas a la basura y recibir nuevas ideas de qué es lo que dice Dios, porque no es lo que diga yo, no es mi opinión, no es lo que yo considero, aunque suene bonito, sino lo que verdaderamente, qué es la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Todo lo que dice el Señor. O sea, sustituir mis ideas propias por las ideas de Dios, porque yo no soy mi propio Dios. Entonces,
Noveno, descubrir cómo cada prueba va a marcar y fortalecer mi fe en Dios. Saber cómo la fe va a crecer, y ese es el objetivo de las pruebas, que la fe crezca y ser más resistente cada vez más. Entonces también tenemos que tener fe que por el Señor no nada más vamos a sobrevivir a cualquier cosa, sino que vamos a salir con la victoria en nuestras manos, si tenemos fe. O sea, no es nada más pruebas y la prueba sorpresa el resultado. Si yo voy de la mano de Dios y estoy dispuesto a entender en medio de esa tormenta y luego de la tormenta, siempre voy a salir con victoria. Y a la final, porque se va a manifestar el poder de Dios. Entonces estas son las 10 reglas de oro o 10 factores a considerar de las pruebas y desgracias que a veces nos acontecen y uno dice, ¿por qué a mí? Fíjense de que a veces uno no entiende por qué hay injusticias, o en nuestros ojos hay injusticias, y yo digo que no es necesario entender en el momento. Por ejemplo, cuando María, la madre de Jesús, vino alguien a su casa, que era el ángel Gabriel, y le dice, tú vas a tener el Mesías en tu vientre sin necesidad de que tu esposo se llegue a ti. Ella pudo entender en ese momento, era imposible que entendiera, pero María dijo, hágase en mí la voluntad del Señor. O sea, ella no necesitó entender para obedecer. No necesitamos entender, porque en realidad estas cosas no se razonan, no tienen explicación desde mi punto de vista humano, porque yo veo centímetros, pero Dios ve a kilómetros. Dios tiene otra visión más grande. Entonces yo en realidad no veo las mismas cosas que ve Dios, y por lo tanto es imposible que pueda comprender lo mismo que comprende Dios. Entonces no es necesario entender para agradecer a Dios por lo bueno y por lo malo. En medio de la desgracia, sin entender, gracias Señor por lo que ocurrió. Hay un testimonio fuerte de, creo que es un cantante cristiano y todo, que su hermano murió, un hermano menor, y lo primero que él hizo sin entender, o sea, el Espíritu Santo lo obligó a arrodillarse en el piso y decir, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor. ¿Cómo uno le va a agradecer a Dios la muerte de un hermano? Eso no tiene lógica humana. Al contrario, hay gente que agarra rencor. ¿Dónde está Dios? Dios no existe. ¿Por qué se murió? ¿Por qué me lo quitaste? ¿Por qué el Señor se lo llevó? En cambio, fíjate lo que hizo esta persona, lo que el Espíritu le dio a hacer a esta persona. Gracias. Y sin entender, muchos años después, ese testimonio Dios lo usó para bendecir a millones de personas. Y ahora, ahí uno sí dice, gracias a Dios, de que tuvo que ocurrir esa desgracia, que fue fuerte, pero que en realidad lo benefició a él de una manera increíble y benefició a otras personas y lo hizo crecer espiritualmente a millones. Entonces ahí es cuando uno, sin entender, gracias Señor por lo que está pasando. Entonces gracias Señor por los problemas que vivo en mi casa, por los problemas que estoy atravesando. No me voy a encariñar con ellos, cuidado, sino en realidad, gracias Señor por estas desgracias, porque tú sabes por qué las permites y todo está trabajando para bien, lo bueno y lo malo va a trabajar para bien. No entiendo, pero gracias. Y punto. Segundo, no es necesario entender para obedecer a Dios. O sea, Él ve las cosas de forma distinta a nosotros, como dije antes, y el caso de la Virgen María es un ejemplo, y hay muchísimos ejemplos más. No razono, no entiendo por qué pasa lo que me pasa, porque a mí no sé. Simplemente, gracias Señor, dime qué tengo que hacer y yo lo hago y después entenderé. Porque si no, nunca lo hago, nunca voy a entender. Entonces estamos acostumbrados a primero entender para poder hacer bien. Con Dios es al revés, porque las cosas funcionan distinto. Primero hago y después veo cuál era el objetivo de eso. ¿Por qué fue que me robaron? ¿Por qué fue que me enfermé? ¿Por qué fue que se murió tal persona? Y después en un futuro, aunque no sea fácil entender, y dar gracias a Dios. De igual modo, no hay que entender lo que sucede, nada más nos basta con agradecer a Dios, confiar en que Él tiene todo bajo sus manos. No es necesario entender cómo trabaja Dios para amarlo. Todo lo que Dios hace para ti, aunque en ese momento específico no ocurra para bien, en un futuro lo va a trabajar. Solamente tenemos que entregarnos y confiar en Él. Y hay una frase muy buena, no pude conseguir el autor, pero dice que algunas veces Dios te quita algo que no pensaste tener para darte algo que nunca pensaste tener. Entonces, Dios me quita alguna propiedad y en un futuro, eso es parte de un propósito y todo bien va a salir en un futuro. Y Dios en un futuro veré, oye, gracias a Dios, ahora tengo esta capacidad, ahora tengo más paciencia, ahora mi fe creció, ahora pude sacar un pecado oculto, ahora perdoné a tal persona que no me hablaba desde hace 10 años con ella. Entonces, gracias a Dios en medio de lo bueno, en medio de lo malo, y tengan esperanza, porque no es fácil la situación que vivimos, ni a nivel personal, a lo mejor, otros a nivel familiar, ni a nivel nacional. No es fácil lo que se vive, estamos todos cansados de los problemas,
pero hay que entender, y no entiendo qué es lo que está pasando acá, pero Dios sabe y tiene un propósito, así que sin entender, hoy digo gracias Señor, y confío que en unos años voy a ver este video y diré gracias a Dios, valió la pena lo que hoy estamos pasando. Amén. Por último, hay un relato, va a salir también en el periódico de hoy, para que lo vuelvan a leer y a contener más, que era un niño que construyó un barquito de papel y lo lanza en un lago. Y el barquito de papel se pierde dentro de la profundidad del lago y el niño le pide ayuda a un adulto y le dice ayúdame a sacar el barquito del lago. Y el adulto no dice nada, agarra un pote de piedras así y empieza a darle hacia el barco, cerca del barco. Y lanza otra, y el niño se queda viendo, pero este se está burlando de mí, me quiere hundir mi barquito, ¿qué pasa aquí? Luego el niño se da cuenta que con cada pedazo se formaba una ola, una onda, y eso iba acercando el barco hacia el propósito que era llegar sano a la otra orilla. Entonces las pruebas que nosotros pasamos son como ese barquito de papel, que aunque sean piedras y parece que me van a destrozar y no tiene sentido, eso me va a acercar al propósito sin entender. Entonces fíjense cómo pensó el adulto y cómo pensó el niño. Entonces aquí el adulto representa a Dios, que él ve las cosas con otra estrategia, que es la mejor, porque es más viable lanzar piedritas que lanzarse en un estanque cochino, por ejemplo. O sea, Dios sabe cómo trabajar, que es lo que estoy diciendo. Y uno sin entender, Dios me quiere hundir, Dios me odia, no hay un Dios, si es que hay un Dios, ¿dónde está el Dios de amor si me está pasando esto? Pues en efecto Dios trabaja de formas distintas a las mías. Entonces, reflexionar hoy qué problemas tengo, por qué los tengo, cuál es el origen de eso, y en medio de todo agradecer, porque si vino por un pecado, el pecado va a salir. Y Dios lo va a usar también para mi beneficio. Si viene porque soy un sapo que está creciendo y me tocan piedras más grandes, gracias Señor porque voy a crecer más. Después me tocarán piedras más grandes, no importa, ahí también vas a estar conmigo. Porque no es fácil, como dijimos, y eso es un proceso hacia la santificación. Y irnos perfeccionando cada vez en áreas mayores. Amén. A entender, y pues los que no confíen mucho también no pierden nada con intentar cerrar sus ojos 2 minutos. Señor, ¿cómo salgo de este problema? ¿Qué quieres tú que yo aprenda de esto? Bien sea de los problemas del país, de los problemas personales, de los problemas familiares, o qué quieres tú que yo aprenda de esta situación. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a reflexionar, Señor, y a orar. Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo aprenda hoy? Ayúdame a entender, Señor, y a todos a entender que en realidad todo es un propósito. Amén. Entonces Dios los bendiga. Un equipo para servirle a Dios.